Recuerden que el proyecto es en equipo, entonces pues váyanse más o menos repartiendo qué es lo que van a hacer. Fíjense, el proyecto consiste en elegir alguna transformación de tiempo polinomial para problemas. Ya que la hayan elegido, hay que implementarla. Esa transformación que va de un problema NPX a otro problema NPY. Ejemplo, una transformación sería convertir un problema 3CMF, o sea, un problema booleano, de fórmulas booleanas, a un vértice. ¿Sale? Entonces, ¿cómo convertimos un problema de satisfactibilidad de fórmulas booleanas a vértice cover? Y bueno, entonces definimos la entrada. La entrada es una fórmula booleana que se encuentre en 3 formas normal conjuntiva. ¿Y qué queremos como salida? Pues un grafo que contenga el vértice cover. Esas serían las entradas y las salidas para el caso de esta transformación. En la revisión del proyecto, pues ustedes van a tener que hacer una presentación en PowerPoint donde presenten los 2 problemas, es decir, cuál es la definición del primero, P1, en qué consiste la definición de ese problema, cuáles son sus características, qué nos pide de entrada, igual para el segundo problema, ¿no? Luego, ya que tengamos descrito esos 2 tipos de problemas, así como en este caso, ¿no? Se describe qué cosa es una fórmula normal conjuntiva y qué cosa es un vértice cover. Ya que se hayan definido esas 2 cosas, se tiene que entender la transformación de tiempo polinomial que nos permite ir del problema 1 al problema 2. Luego 3, hay que ver que se cumple esta relación, que P, el primer problema 1, es menor o igual que el problema 2. Presentar los 2 problemas involucrados, todas las definiciones que se requieran, ejemplos, y luego cuál es la idea de la transformación. Ya que se tenga la idea, ahora sí, presentar 2 ejemplos que muestren esa transformación. ¿Vale? Eso es lo que van a tener que hacer para la revisión del proyecto. En este caso ven que la clase pasada yo mostré cómo cambiar o cómo ir de un problema de satisfactibilidad 3CNF a vértice cover. Estos son algunos de los problemas que pueden elegir y de los cuales existen transformaciones en tiempo polinomial. Por ejemplo, forma normal conjuntiva a 3 forma normal conjuntiva, o forma normal conjuntiva a clique, o bien de clique a conjuntos indexados o a vértice cover, o bien de 3CNF a ciclos hamiltonianos, o coloreo, 3 coloreo, o coloreo planar 3, o ciclos hamiltonianos, o el agente viajero, etc. Incluso aquí los puse con rojo. Satisfactibilidad, que es el primero, 3SAT, que es el segundo, 3DM, etc., ¿no? Vértice cover, clique, HP, ¿qué quiere decir? Hamiltoniano, ¿no? Este es camino y este es ciclo. El agente viajero, acá creo era TSP, puse M, es TSP. Y luego subsets, que son subconjuntos,
coloreo, 3 coloreo, pero hay varios, ¿no? Programación entera, suma de subconjuntos, partición, el problema de la mochila, el problema de agenda, set cover, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas que se encuentran aquí en este grafo, o en este arbolito. Entonces, hoy deben de elegir alguno. Acá yo ya los enumeré. Hay 16 propuestas. Entonces, por ejemplo, la primera dice, si eligen el 1, es que van a presentar la transformación que va de satisfactibilidad a 3 satisfactibilidad. O sea, de forma normal conjuntiva a 3 forma normal conjuntiva. ¿Sale? Entonces, del 1 al 9, pues ya están indicadas las transformaciones. De dónde a dónde van, de camino hamiltoniano a circuito hamiltoniano. Mientras que de la 10 a la 13 están simplemente un solo problema, pueden combinarlos. Ahí ya va a depender de cómo lo quieran combinar. Por ejemplo, Hamilton Pad con coloreo de grafos. O 3 coloreo con Hamilton Pad. Ahí ya es como ustedes prefieran. El 14 también ya viene combinado. 3 coloreo a SAT. El 15 de Vertex Cover a Set Cover. Y el 16 de SAT a Click. Acuérdense, SAT es como el primero, ¿no? No es que aquí es SAT a 3 SAT y aquí es SAT a Click. Entonces voy a comenzar a anotarles cuál es el que eligen. Les mando para que lo piensen y elijan uno y me digan para que se los anoten, ¿no? Ahí lo pueden ver. Acuérdense, es en equipo. Entonces me dicen qué elige cada equipo para que se los anoten. Entonces, el equipo 1, ¿cuál elige? El equipo 1. Equipo 1. Acosta Rivera. Bueno, que aquí le anoten, ¿no? ¿Cuál elige? De los 16 que, bueno, prácticamente son los que ahí puse, son 13, porque 3 no están, o 12, porque 4 todavía no están. Del 10 al 13 tendrían que ustedes hacer la combinación. Entonces hay 12 ya disponibles. Son 11 equipos, o sea que aún así sobraría uno. ¿Alguien ya eligió? Ya, maestro, pues el equipo 3 elige pues el tema 8. El 8 de camino a circuito, ¿no? Los dos son Hamilton. ¿Qué equipo eres? El 3, Abraham Soriano Pérez. ¿Equipo 3? Sí, Ok, de camino hamiltoniano a circuito hamiltoniano. sí podría revisar si sí soy del equipo 3, profe, es que como ando un poquito confundido de los equipos. Equipo 3, Domínguez Soy Abraham Soriano Pérez. Soriano. Sí, 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 equipo soy. 3. Excelente. Sí, equipo 3 está bien. Entonces, de camino hamiltoniano a circuito hamiltoniano.
Gracias, profe. ¿Qué otro equipo ya eligió? Nosotros, profe, el equipo 11. ¿11 cuál? ¿Puede regresar a la diapositiva, por favor? El tema 14. 14. Que es 3 coloreo ASAT. 3 coloreo. El equipo 7 también ya eligió, profe. ¿Cuál? El equipo 7. ¿7 cuál? El 15. El 15. Vertex cover. El equipo 7 me dijiste, ¿verdad? Sí, profe, equipo 7. Vertex El equipo 5 también ya eligió. cover. El equipo 5 ¿cuál? El 4. Cover. Vertex cover, ¿a qué es? El 4 me dijeron, ¿verdad? Sí. Circuito hamiltoniano. ¿Alguien más? El equipo 2 ya eligió. ¿Cuál? El 9. 9. Hamilton. Es ¿Cuál me dijiste? El 9, ¿verdad? El 9, por favor. Hamilton. ¿Alguien más? Yo, profe. ¿Cuál? Bueno, ¿Qué equipo es? del que no tiene equipo. Yo no tengo equipo, pero quería escoger una pregunta. ¿Ya está el 13? El 13. Lo que pasa es que el 13 lo tienes que combinar con otro. Con el 10 o con el 11 o con el 12. Ok. ¿Cuáles son los que quedan todavía así solitos, sin combinar? Pues el primero. Ese está fácil si quieres ese. El primero. Ajá, pues el primero. Ok. Entonces, ¿pero quién eres? José Manuel Pérez Rojas. Ah, ¿no tienes equipo? Ajá, bueno, soy de los que ayer le había escrito y me dijo que al final de la clase. Ah, pero ¿alguien más no tiene equipo o alguien que lo acepte? Yo tampoco tengo equipo. Ah, pues ustedes dos. Nosotros creo que los podemos aceptar. ¿Hacen equipo juntos? Yo por mí, sí, profe. Pérez Rojas y ¿quién es? ¿Quién sería el otro? Güello García. No es malo, compañero, no te por WhatsApp en el chat. Ahorita te agrego. También yo, profe. ¿Tampoco tienes equipo? No. ¿Quién eres? Ruiz Rivera. ¿Sí lo aceptan? A Ruiz, ¿qué? Ruiz Rivera. David Ruiz Rivera. Hay que quede con ustedes, ¿no? Profe, Rojas. Sí. ¿Vale? Entonces Ruiz Rivera. Ahí te unes con ellos, ¿no? Están aquí en el chat. Pues ahí Sí, está. profe. ¿Alguien más? O sea que les tocó lo más fácil. Ajá. El equipo 10, ¿cuál? 3. El 3, ok. Equipo 9 dijiste, ¿verdad? El equipo 10. Exacto. Ver que escoge. Profe. ¿Cuál es el que eligieron? Es 3A, ¿verdad? profe, 3A, a ver qué escoge. Sería
equipo 10. El 3. ¿Quién más falta? El equipo 4, ¿4 cuál? el 12, con el de coloreo de grafos con Hamilton Pat. 12 con 11. Es el equipo 4, ¿verdad? 4, sí. 12 con 11. Falta, ¿quién falta? El equipo profe, el equipo 8, 8, ¿cuál? el 15 de Vertex Cover a Set Cover. 15. A lo mejor pongo 15. ¿Alguien más? Profesor, ¿Cuál? el equipo 6 elige el número 8. Bueno, si está disponible. No, ese ya lo eligieron. Disculpe, profe, el equipo 7 ya había elegido el 15. Bueno, no importa que lo repitan. Ok. No tantas repeticiones. Habían elegido el 15, el 7, ¿verdad? Sí. El equipo 9, profe. ¿9 cuál? Puede regresar las hojas. A ver. El Elegimos último. 2. ¿El 2? Sí. Equipo 9, el 2. 16 nadie lo ha tomado. Y ese está fácil. El 1 y el 6. Le pongo el número. Si no. ¿Alguien escribió? No, pero no al teléfono, ¿no? Por WhatsApp mandó que el equipo Son 1 entre ustedes, ¿verdad? Para que se comuniquen. Pero falta el equipo 1. El 6. Pues el equipo 1 mando mensaje pues a WhatsApp, profe. Equipo 1. En WhatsApp. El 6, ajá. El 6, ya vi, gracias. El 6, ok. Ya me falta el 6. Profesor, disculpe, ¿cuáles están todavía disponibles? El 1 ¿El 1 todavía está disponible? es el más fácil, nadie lo quiere. Pues entonces el equipo 6 tomaría el 1. Ajá, ese es el más fácil, porque son formulitas muy sencillas. Es el que seguramente hay más información. Me hago más bolas estar escribiendo.
11, 3 coloreo. Coloreo SAT. 14. Rojas. Ya habían escogido el 1, creo. Ya no. Ay, ya borré quién es él. Los que se unieron, ¿quiénes son? Pérez Rojas, Huello García, Ruiz Rivera. Sí, Usted les tocó el 1, ¿verdad? sí, nos tocó el 1. Entonces el equipo 6, ¿quién es el 6? El 6 sí está por ahí. Sí, aquí estamos, profe. 16, ¿no? Que les toca el 16. El 16 está fácil. El de SATA click. ¿No? Ok, sí está bien, profe. El equipo 6, el 16. Y así ya nada más se repitió el 15, creo. Entonces ya están. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplito que les decía. Creo que lo vimos la vez pasada. Pero, ¿sí se acuerdan del ejemplo que vimos la clase pasada, donde transformábamos una fórmula booleana 3NF a vertex cover? ¿Sí se acuerdan? Pero ya no quiere abrirlo. No le gusta estar abierto con otros. Acuérdense que ese fue el que vimos la clase pasada. Y decíamos que un vertex cover es un subconjunto de nodos de un grafo dado, tal que todos los ejes que existan o todas las aristas que haya en el grafo tocan uno de esos nodos. Por ejemplo, en este caso el vertex cover sería el rojo, ese conjunto de esos 4 nodos rojos. ¿Por qué? Porque cualquier arista que yo tome tiene relación con alguno de esos nodos. Entonces, así se define un vertex cover, ¿no? Como un subconjunto de nodos tales que tocan todas las aristas existentes en el grafo original. Por eso les decía que de entrada, pues necesitamos un grafo. Entonces, ese sería un vertex cover por definición, ¿no? Luego, el tamaño del vertex cover es el número de nodos que permiten hacer o confirmar esa característica, es decir, es el conjunto, es el número de nodos tales que todas las aristas tocan a esos nodos. En este caso es 4. Y entonces un vertex cover, pues dice, dado un grafo G y un K, un entero K. K es el tamaño del vertex cover que contiene ese grafo. Ejemplo, pues acá está, ¿no? Que veíamos. Dado este grafo, tenemos un subgrafo que sería G' de tamaño cuarto o de tamaño 4 que cumple con la definición de vertex cover. ¿Cómo se reduce en tiempo polinomial una fórmula booleana 3NF a vertex cover?
Eso es lo que tienen que programar, lo que ahorita viene como transformación. Entonces, bueno, pues primero definimos qué cosa es una fórmula 3NF. Decimos sea phi una fórmula que está en 3 forma normal conjuntiva. Eso quiere decir 3NF. ¿Por qué se los pongo? Se lee como fórmula booleana en 3 forma normal conjuntiva. ¿Sale? Así se lee el 3NF. Una fórmula booleana que está en 3 forma normal conjuntiva, con m variables y l cláusulas. ¿Sale? Entonces, que sea 3 forma normal conjuntiva significa que tiene 3 variables en cada conjuntando de la fórmula. Aquí tenemos 3 conjuntandos, o sea, 3 cláusulas. Cada cláusula relaciona las variables a través de una disyunción o del OR. Esas variables pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, la cláusula 1, todas sus variables son positivas. La cláusula 2 son negativas. Y la cláusula 3 tiene mezclado, ¿no? La 1 está negativa, pero la 3 y la 4 positivas. Entonces se llama 3 forma normal conjuntiva porque están las cláusulas unidas por una conjunción, que es el y 3 porque tiene 3 variables cada cláusula. Pueden ser tantas cláusulas como queramos, pero el chiste es que cada cláusula tenga 3 variables. Por eso se llama 3 forma normal conjuntiva. En este caso el número de variables son 4, porque está x1, x2, x3 y x4. ¿Ya vieron? x4 está en la cláusula 2 y 3. Número de cláusulas 3. Bueno, esa es lo que representa una fórmula booleana en 3 formas normal conjuntiva. Y decíamos que esta fórmula phi puede ser convertida a un grafo que cumpla con, que contiene un vertex cover, es decir, transformamos la fórmula a un grafo y de ese grafo encontramos su vertex cover. Por eso aquí dice la fórmula phi puede ser convertida a un grafo tal que phi se satisface, o sea, es satisfactoria o se hace cierta, si solo si ese grafo contiene un vertex cover de tamaño, y acá viene cómo se calcula el tamaño del vertex cover. Tamaño K igual a M más 2L, o sea, número de variables más 2 por el número de cláusulas. ¿Sale? Entonces la fórmula es satisfecha si solo si el grafo contiene un vertex cover de tamaño K. Y entonces aquí estaba el ejemplito. Tenemos la fórmula booleana que está en 3 forma normal conjuntiva. Lo que hacemos es, como hay 4 variables, pues ponemos 4 parejas de variables. Cada una de ellas positiva y negativa. Aquí tenemos el x1 con su x1 negado, x2 con x2 negado, x3 con x3 negado y x4 con x4 negado. Como son 4 variables, pues tenemos 8, ¿no? Aquí, relacionadas de esa manera. Y luego construimos el grafo de cada una de las cláusulas. La primera cláusula tiene a x1, x2 y x3. Entonces, construimos el grafo con esas 3 cláusulas.
X1 o X2 o X3. ¿Vale? Entonces unimos las tres. Lo mismo para la cláusula 2. La única diferencia es que ahí son negadas. Las variables X1, 2 y 4 son negadas. Y la cláusula 3 involucra X1, X3 y X4 y la única positiva es X4. Entonces, formadas las parejitas de las variables y formadas los grafos de las cláusulas, ya podemos comenzar a calcular el Vertex cover. ¿Cómo lo calculamos? Pues lo primero que hacemos es, aquí fíjense, creo que la vez pasada lo hice con el 8. La cláusula, ¿cómo los uno? Bueno, pues de la primer cláusula, acuérdense, la primera cláusula tiene el X1 positivo, entonces quiere decir que debo elegir X1 positivo y buscarlo en el primer grafo de la cláusula 1, porque es donde está esa variable. Entonces establezco esta relación. Que sería X1 con la cláusula X1, pero con la variable X1, ¿sale? Hago esa relación. Y la negada la busco en las cláusulas o en los grafos de las cláusulas. En este caso, X1 negada va a la cláusula 2 y X1 negada a la cláusula 3. Que serían esta, ¿no? Y esta otra. ¿Ya vieron? Lo mismo voy a hacer con la siguiente variable. X2, la busco, está aquí, yo lo voy a poner así porque no puedo dar la vuelta. Y la X2 negada la busco donde se encuentra, pues se encuentra acá. Y creo que ya no hay otra. Luego la X3 lo mismo, ¿no? La busco, está en la cláusula 1. Y su negada, creo que X3 nada más está una vez. Y su negada está también, creo, nada más una vez. ¿Sale? Luego busco la X4. La X4 aparece nada más en la cláusula 3 y su negado está en la cláusula 2. Entonces, establecemos todas las relaciones. Vamos a ver aquí en la figura. Hasta acá no tienen dudas. Nada más estamos relacionando cada una de las variables donde la encontremos dentro de las cláusulas. Y entonces empezamos con X1, X2, X3 y X4, tanto positivas como negativas. Y ya tenemos el grafo. Con eso construimos el grafo. Ahora, ya que tenemos este grafo, hay que buscar el subgrafo, o sea, el vertex cover. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues primero tenemos que ver que la fórmula sea satisfecha. Que sea satisfecha quiere decir que se haga verdadera esta fórmula. Eso es lo que tenemos que ver. Y entonces, por eso dice, tenemos que buscar una asignación de valores de verdad para cada una de las variables, tal que se satisfaga la fórmula. Por ejemplo, aquí, si X1 es igual a verdadero, entonces, fíjense, si ese es verdadero, entonces, esta se hace verdadera. ¿Por qué? Porque la X1 es verdadera. ¿Sale? Eso es porque X1 es verdadera. Luego en la cláusula 2, como X0, X2 es falso, entonces al negarla se vuelve verdadera. Y como es una disyunción, se hace verdadera toda la cláusula. Luego viene X3.
Fíjense, X3 aparece negada en la fórmula, en la tercera cláusula, entonces volvería positiva, pero aún así también X4 está positiva. Entonces eso hace que se vuelva positiva la cláusula 3. Entonces tenemos que buscar siempre una asignación de valores para cada variable, tal que esta fórmula se vuelva verdadera o se satisfaga, como lo queramos decir, ¿no? En este caso estamos haciendo esta asignación. ¿Sale? Por eso son estos valores, porque estamos haciendo una asignación a cada variable, una asignación de un valor de verdad para que se satisfaga la fórmula phi. Y ahora pues lo que nos resta es encontrar ese vertex cover dentro de la gráfica que hemos formado. Recuerden que el vertex cover debe ser de tamaño K. En este caso 4 variables más 2 por el número de cláusulas. El número de cláusulas serán 3, 2 por 3, 6, más 4, 10. O sea, debe ser tamaño 10. Y entonces lo comenzamos a construir. Pensé alguien va a entrar. Lo construimos. Entonces, de los valores que asignamos, fíjense, la X1 fue verdadera, la ponemos en rojo. La X2 falsa, la ponemos en rojo. X3 falsa, ponemos en rojo. Y X4 verdadera, la pintamos de rojo. Son las variables o los valores de verdad que elegimos para las 4 variables. ¿Sale? Entonces se pintan de rojo. Y finalmente, como elegimos la X1 positiva, entonces en la primera cláusula, que es donde se encuentra, pintamos de rojo las que no corresponden a X1. En este caso, X2 y X3. Luego hacemos lo mismo con la segunda. X2 la escogimos falsa, aparece en la cláusula 2, entonces las restantes las pintamos de rojo. X3 aparece, la elegimos falsa, o sea, negada, aparece en la cláusula 3, entonces la pintamos de rojo. Las restantes, ¿no? De rojo. Y como ya están las relaciones con las 3 cláusulas, X4 ya no tiene ningún efecto. Simplemente se relaciona con su roja. Y ahora lo que hacemos es checar que efectivamente ese subconjunto de nodos rojos satisface la definición de vertex cover. Es decir, para cualquier arista que yo tome, esa arista debe tener relación con alguno de esos nodos y lo podemos checar fácilmente, ¿no? Y se lo pongo aquí en Paintbrush. Cualquier arista que yo tome, por ejemplo, si yo quisiera tomar esta, pues tiene relación con un nodo rojo, que es el que corresponde al vertex cover. Tomo esta que está redondeada, pues seguro también tiene que ver con un nodo rojo, que en este caso es X2. Cualquiera que yo tome, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, incluso una de acá arriba, pues más fácil, ¿no? Cualquiera que yo tome tiene relación con un nodo rojo. ¿Sí le ven? Y cumple con el tamaño. Ven que decíamos que el tamaño debe ser igual a 10. Hay 4 nodos en la parte de arriba. Tenemos estos 4 nodos. Tenemos 6 en la parte de abajo. Entonces, son 10, ¿no? Los nodos que forman mi vertex cover. Y entonces lo que tienen que hacer de proyecto, por ejemplo, a quien le tocó, no sé si a alguien le tocó
¿Alguien le tocó este de... No sé si a alguien le tocó este. Dejen ver si está. Ah, pues sí, fíjense, a alguien le tocó este. 3 SAT. A ver, Discover. Al equipo 3. No, el ejercicio 3. ¿A quién le tocó? Nadie eligió. Al equipo 10. El equipo 10 le tocó el 3, que es justamente este que ahorita acabamos de ver. Entonces el equipo 10, por ejemplo, pues ya nada más tiene que programarlo. No sé si tengan dudas. El equipo 10. ¿El equipo 10 tiene alguna duda de cómo se hace? Quiere decir que este es el vertex cover de esa fórmula booleana 3NF. ¿Cuál dije que era? Ajá, 3AT a vertex cover. ¿El equipo 10 no tiene dudas? Eso, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No tienen dudas? Porque eso es lo que hay que programar. Van a recibir de entrada lo que había puesto en el otro número. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Van a recibir de entrada una fórmula booleana que esté en 3 forma normal conjuntiva y tienen que dar como salida un grafo, que es el vertex cover. O sea, según este ejemplo, pues van a tener que recibir una fórmula phi como esta y van a tener que encontrar este grafo. El rojo, ¿no? El subgrafo rojo. ¿Dudas de cómo se hace? Ahí ya todas las aristas que existen tocan o pertenecen o son adyacentes a un nodo rojo. ¿No tienen dudas? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, déjenme lo mandaba yo. Si no tienen dudas, entonces seguimos. ¿Nadie tiene dudas? No. Déjenme. Entonces seguimos. Y vamos a seguir con lo que son algunos de los conceptos que se manejan para estas transformaciones. Lo primero son los caminos, y entonces definimos qué cosa es una trayectoria dentro de un grafo, o un camino, pues. Entonces decimos un camino P, o un camino cualquiera, desde un punto U hasta un punto V en un grafo, es una secuencia finita de vértices que empieza en U y termina en V.
cada par de vértices consecutivos son adyacentes. ¿Sí? Por ejemplo, el camino entre 4 y 7, que es el que aquí tenemos, pues fácilmente lo podemos identificar. Va de 4 a 6, 6 a 9 y de 9 alcanza el 7. Ese sería un camino. Y tiene longitud 3. Es el número de vértices o de aristas que existen en esa trayectoria o que unen esos 4 nodos. El primero va de 4 a 6, ahí vamos 1, de 6 a 9, 2, y de 9 a 7 el tercero. ¿Vale? Entonces está más o menos facilito. Claro, este es un grafo muy sencillo, ¿no? Eso es lo que conocemos como un camino. O sea, una trayectoria que me lleva de un punto inicial a un punto final y que involucra muchos vértices que tienen que tener en común una arista que los hace o que es adyacente a estos nodos. La longitud del camino, pues, es el número de aristas que los unen o que los forman. Y decimos un camino simple, pues son todos los nodos que lo forman y que son distintos, no se repite ninguno. Por ejemplo, aquí el 3, el 6, 4, 9 y 7 todos son diferentes y forman el camino de 4 a 7. ¿Sale? Todo está muy sencillo, ¿no? Un ciclo es un camino que inicia y termina en el mismo nodo. Y no recorremos o no se recorre 2 veces la misma arista. Ejemplo, ¿no? Lo voy a poner ahí en Paintbrush para que sea más fácil. Fíjense, por ejemplo, aquí, si yo empiezo en A, este sería una primera arista, luego de E a F, y finalmente de F a A. No repetí ninguna arista, o sea, no pasé más de una vez por una arista, y partí del nodo A y regresé a él mismo. Esa es la diferencia entre los circuitos o ciclos y los caminos. En los caminos no se regresa al mismo punto. Aquí sí. Inicia y termina en el mismo nodo y no se recorre más de una vez las aristas. ¿Alguna duda? Por ejemplo, si yo hiciera esto, ¿será un ciclo correcto? ¿Ese será un ciclo o un circuito? No, ya no, ¿Por? porque toca 2 veces ahí. ¿Cuál toqué? Ahí. ¿Cuál dices? Tocó E 2 veces. ¿2 veces? Fíjense, primero vine así, 1. Luego de la E me fui al B. Luego de la B me fui hacia la F. Y ya de la F me fui a la A. Nada más fue una vez, ¿no?
Lo que pasa es que llego y de ahí tengo que salir, como lo hice con el rojo, ¿no? También. O sea que este es otro camino, ¿no? Ya lo pinté de negro para que quede más remarcado. Es más largo, esa es la diferencia, es más largo. Porque el otro solamente, el primer camino, el rojo, ¿qué involucra? Va de A a E, de E a F, y de F regresa a la. Ese sería el camino de color rojo. Ahora, el camino de color negro sería de la A, vamos a la, me fui a la E, de la E me fui a la B, de la B me fui a la F, y de la F regresé a la A. Es más largo, ¿no? Este involucró, el rojo involucra a 4 nodos, bueno, 3, ¿no? Porque regresa a la A. Y el negro involucra a 4, la A, la E, la B y la F, y ya regresa a la A. Entonces involucra uno más. O sea que puede haber más de un camino en un grafo. Bueno, circuito en este caso, ¿no? Ciclo. Más de un ciclo. Caminos, pues de ahí acuérdense que no hay que regresar al mismo punto. Sí, sí le vieron que sí es válido. Que el negro es igual que el azul, nada más que ya le puse flechas. No tienen dudas. Por ejemplo, aquí fíjense, pusieron el de A, E, B, F y A, que fue el segundo que yo puse. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud mínima que puede tener un ciclo? Y ahí sí ya, por ejemplo, al que le tocó, alguien escogió el del agente viajero, este que se llama TSP, o el camino del agente viajero. Ese sí busca el mínimo, porque tiene que reducir costos. Entonces busca el más corto, el camino más corto. Bueno, más corto en cuanto a costo, ¿no? Entonces al que le tocó el del agente viajero, pues iba a tener que encontrar el menor. Y no precisamente longitud, sino costo. Que el costo se puede medir en tiempo, o en distancia, o en, por ejemplo, si hablamos de circuitos electrónicos, pues de trayectorias de cableado o de cargas eléctricas, etcétera, ¿no? Porque a veces hay caminos que en tiempo son más cortos que otros que son más cortos en distancia. Por ejemplo, aquí en Puebla, a veces los que trabajan en Volkswagen y viven aquí por, vamos a poner la Margarita, o por la Calera, prefieren meterse al periférico, que a lo mejor es más largo, pero no hay semáforos. Entonces, en tiempo se puede reducir. Mientras que si atraviesan la ciudad, si pasaran por el centro, hay mucho semáforo, mucho tráfico, y entonces van a perder tal vez más tiempo, aunque la distancia sea más corta. Entonces depende que queramos evaluar, distancias o tiempos o algún otro tipo de medida, ¿no? ¿No tienen dudas? Entonces los circuitos o ciclos pues tienen que regresar al mismo punto, entonces son caminos cerrados. También así se les conoce, ¿no? Como caminos cerrados. Porque cierran el ciclo, ¿no? Parten de un punto y regresan a él mismo. ¿Qué es lo que hacen
ahorita que fue la Fórmula 1, ¿no? Está recorriendo esos circuitos, quién sé cuántas veces, creo más de 50, ¿no? Y a ver quién la recorre más rápido. ¿No tienen dudas de lo que son los caminos y lo que son los ciclos o circuitos? Que también se les llama caminos cerrados, ¿no? Fíjense aquí en este caso, para este grafo, el ciclo más pequeño es el de 3, que fue el que estaba de rojo, que son 3 aristas, 1, 2 y 3, ¿no? Profe, perdone que lo interrumpa, ya solo queda un minuto para que se acabe la Ok. clase. Ya se va a acabar. Ah, bueno, les mando la siguiente liga. Ahorita los veo. Bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? El mínimo es de 3, que fue el camino que va de A a E, de E a F y de F a la A. Entonces nomás involucra 3 aristas. Entonces ese es el más pequeñito, ¿no? De longitud mínima. El que aquí se presenta es más largo, es de 4. Entonces, la mínima en este caso para este grafo sería de 3. A, E y F. Y ya de F regresa a la A. Entonces son 3. De la A a la E, de la E a la F y de la F a la A. Entonces sí existe siempre el camino mínimo. Bueno, si existe un camino, podemos encontrar el mínimo. Puede haber más. Incluso puede haber 2 con el mismo tamaño. Lo importante es encontrar el mínimo. No importa cuál de los que exista sea, ¿no? ¿Hasta acá no tienen dudas? Bueno, entonces vamos a ver los ciclos de Euler y Hamilton. Ahorita nomás vimos ciclos en general y caminos en general. Ahora vamos a ver los ciclos que se llaman ciclos eurelianos o ciclos hamiltonianos, debido a su autor, ¿no? Ese es prácticamente el nombre que reciben. Y, por ejemplo, acá les iba a poner este. ¿Dónde está? Este no. Mejor lo pongo aquí en medio.
Creo que era este. Ajá. Se voy a quitar este. Por ejemplo, si están viendo la figurita, lo podremos dibujar sin levantar el lápiz del papel, esta figurita. Alguien podrá trazar esta figura sin levantar el lápiz del papel. Sí se puede, profesor. A ver si lo haces ahí en Paintbrush. Sí, creo que hay lápiz, ¿verdad? En la Paintbrush. No creo poder hacerlo. ¿Le puedo decir por dónde seguirle? A ver, sí, para mí yo lo trato de hacer aquí en Paintbrush. Tú me vas diciendo y yo lo trato de hacer. Ok. Este es el que hay que hacer, ¿no? A ver, ¿cómo lo harías? Ya tomé aquí con rojo mi lápiz. Voy a tratar de... Desde el centro. Ajá, tú me dices aquí de dónde a dónde. O si quieres le pongo el nombre. Le pongo nombrecitos para que este sería O número también. Ajá, el número 1. Este sería el número 2. El del centro sería el número 3. Este sería el 4. 5. Y bueno, los de aquí de en medio, ¿no? Que sí los alcanzas a ver estos. 3. Sí, no hay problema por eso. Bueno, sale, entonces ahora sí. Tú me dices cómo. Se empezaría por el 3. Empezando en el 3. Ajá, luego. Pues ya es decisión propia, pero ¿Para dónde podría voy? ir hasta ¿Para abajo? para el 1. ¿Para el 1? Ay, que no sé dibujar, pero... Luego. Después está el 4. O sea, hago la luna. Luego. Hacia el 2. Hacia el 2, ¿cómo le hago? No, espérame. Hacia el 2. Ser así, paso por el 3, ¿verdad? Y me voy hacia el 2. Creo que sí pude. Luego. Hacia el 5. Hacia el 5. Ay, o sea, ¿qué hago ahí? Una especie de luna, ¿no? Son como 2 lunas. Ya hice hacia el 5 y luego. De regreso hacia el 2. Regreso al 2. Ya, bueno, todo choco, pero... me quedo choco, pero... Ahí se supone que toca el otro, ¿no? Y luego... Pues técnicamente ya había terminado. Ya terminamos. Ajá, porque, a ver, si pone el mouse por el 3, después le sigue la línea que va hacia el 1. Después la curva de la luna, hasta el 4. Después como una S rara, hacia el 2. Una S. Tipo integral. Ya después es luego redondeaba yo más, ¿verdad? Tenía que pasar no por el 3, sino rodearlo. Y luego regresaba yo a cuál, el 3, ¿verdad? El 3. Entonces sí se puede, ¿no? ¿Sí ya vieron? No más que yo soy malo para dibujar, pero el chiste es empezar del centro. Para luego hacer esto. Luego pasar por el... Creo que soy muy malo para esto. A ver, otra vez. 3. Luego paso por el 3. Me salen todos. Luego ahí era donde me equivoqué. Y luego regresaba yo. Así están, ¿no? Más o menos. Quedó muy mal, pero sí se puede, ¿no? Entonces, quiere decir que si se puede, debe haber un
circuito eureliano. Ahorita vamos a ver qué significa eso, ¿no? Pero quiere decir que sí hay, sí lo pudimos hacer. Entonces vamos a ver cómo se definen esos ciclos. Esto surge a partir de este problema. Hay un lugar ahí en este país, Königsberg, cuyo problema consiste en recorrer toda la ciudad partiendo de cualquier punto, que puede ser A, B, C o D, partiendo de cualquiera de estos puntos y caminando sobre cada puente exactamente una vez y luego regresar al punto de partida. ¿Sale? Ese es el problema que da origen a este tipo de cosas. Tenemos 7 puentes, que son estas rayitas cafés que se ven. Tenemos 2 islas, la B y la C, y 2 orillas, la A y la D. Casi, bueno, pues de los países como, ¿qué será? Venecia, ¿no? Bueno, ciudades como Venecia. Debe ser de Alemania, ¿no? Por el nombrecito que tiene. Entonces este cuate se pregunta, ¿cómo puedo recorrer estos 7 puentes sin pasar más de una vez por él? Partiendo de alguno de estos puntos, A, B, C, D, y regresando a él mismo. Entonces se pregunta, ¿será posible? Que hoy en día estos puentes ya no existen, creo que ya nomás queda 1 o 2 en esa ciudad. Así que con la guerra que hubo, de la Segunda Guerra Mundial, se acabaron la ciudad y los puentecitos, creo que nomás queda 1, y el otro lo reconstruyeron o algo así. Y no, quién sabe si Alemania ha de ser o a lo mejor sí, porque los bombardearon al final. ¿Sale? Sería más o menos lo que representa si lo pasamos a grafos de esos puentes. Tendríamos los 4 puntos que serían los nodos A, B, C y D. Y tendríamos los arcos, que son esos 7. Los 3 que están aquí como líneas verticales, 1, 2, 3, más los que están en como círculos, semicírculos, ¿no? Entonces son 4 semicírculos y 3 líneas rectas, son los 7 arcos que representan los puentes. Y entonces Euler ideó este tipo de estructuras, o sea, llamadas grafos, para poder representar su problema y ver si era posible recorrer toda la ciudad sin cruzar cada uno de los puentes más de una vez. ¿Podrán? ¿Se podrá? Que ya realmente, físicamente ya no se puede, pues ya se destruyeron, pero ¿será posible recorrer toda la ciudad sin cruzar más de una vez alguno de los puentes? Esa es la pregunta que le surge. Y bueno, y entonces a partir de ahí él idea la estructura de grafos para representar problemas como y define algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un camino de Euler? Pues un camino de Euler es el que recorre todos los arcos sin repetirlos. Los vértices se pueden repetir. ¿Sale? El chiste es pasar por todas las aristas, sin repetir las aristas, ¿eh? Los vértices sí se pueden repetir. Eso sería un camino de Euler, pasar por todas las aristas sin repetirlas, aunque se puede repetir los vértices. ¿Qué es un ciclo de Euler?
Bueno, pues el ciclo recorre todos los arcos sin repetirlos y los vértices se pueden repetir. Inicia y termina en el mismo vértice. Y también tenemos lo que sería un grafo semi-euleriano. Es un grafo conexo que admite un camino de Euler. O sea, si yo tengo un grafo que admite un camino de Euler, le llamamos grafo semi-euleriano. Si yo tengo un grafo que admite un circuito de Euler, le llamamos grafo euleriano. Entonces, fíjense, la diferencia es, si es circuito, es un grafo euleriano. Si no es circuito más que camino, entonces es un grafo semi-euleriano. Entonces, es la diferencia, ¿no? Uno admite el camino nada más y el otro admite el circuito o ciclo. Entonces, la diferencia entre camino y ciclo es que uno inicia y termina en el mismo vértice y el otro pues no. Y vienen algunos teoremas que nos garantizan, que dicen, por ejemplo, para el grafo eureliano, dice, si G es un grafo conexo y todos sus vértices tienen grado par, entonces garantizamos que existe un circuito de Euler en ese grafo. Obviamente hay que calcular que el grado sea par para todos los vértices. Si no, pues no existe o no es grafo euleriano, ¿no? Se dice. Entonces ese es un teorema que formulan. Si todos sus vértices tienen grado par, debe existir el circuito. Y el segundo, pues es acerca de los caminos. Dice, si G es un grafo conexo y tiene exactamente dos vértices de grado impar y el resto de grado par, entonces existe un recorrido de Euler dentro de ese grafo y cualquier recorrido debe comenzar en un vértice de grado impar y terminar en el otro de grado impar. Por eso pide que haya dos, para iniciar en uno y terminar en el otro. En el dibujito que hicimos a mano, le voy a quitar lo rojo. Por eso ven que la pregunta era si había lo voy a hacer más grande, si había si el grafo es eureliano. ¿Qué significa que sea eureliano? Que haya un camino o un circuito o un ciclo en ese grafo. Y decíamos que como sí pudimos, entonces, pues aquí sí hay, ¿no? Parto del 3 que le había yo puesto, voy hacia arriba, regreso hasta pasar el 3 y abajo, hago la S y regreso. Entonces sí tiene. Y además, ¿cómo se llama? Fíjense aquí en que es el que había puesto. Y además me permite que fui del 3 al 1, luego regresé al 4, luego, fíjense, ahí pasé por el nodo 3 otra vez. Llegué al 2, del 2 me fui hasta el 5 y del 5 regreso al 3, que fue el punto de partida. Entonces cierro las dos lunas, ¿no?
O sea que, que en este caso, este sí cumple, ¿no? El teorema este. Quiere decir que todos sus vértices tienen grado par. ¿Será cierto? A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí ya se pasó. ¿Eh? Todos tendrán grado par. Creo que sí, ¿verdad? Todos tienen grado par. Lo rojo no lo... Bueno, estas rayas rojas no las ven. Ellas nomás hacen ruido. Pero cualquier nodo que tomemos, por ejemplo, si yo tomo este, pues tiene grado par. 1, 2, 3 y 4. El 3, pues obviamente, ¿no? 2 hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, este también, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Es par, ¿no? Este también es par, 2. Entonces, sí tienen grado par, ¿no? Por eso fue posible, ¿no? Cumple con el teorema. Es un grafo euleriano porque todos sus vértices tienen grado par, por lo tanto, pues tuvo un circuito o tiene un circuito de Euler. No tienen dudas de... Los teoremas no es para garantizar que efectivamente, si cumplen esas características de ser conexo y grado par, entonces seguro hay un circuito de Euler. El otro ya un poquito pide menos, ¿no? Dice 2 vértices de grado impar y el resto par. ¿Sale? ¿Qué significa eulerizar un grafo? Bueno, pues el objetivo es minimizar la longitud total de arcos utilizados. Procedimiento: localizar los vértices de grado impar, añadir un arco a cada uno de esos vértices para que tenga grado par. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo pues que está difícil? ¿Cómo eulerizan el problema de los puentes de esta ciudad de Königsberg? Este que es el que representa la ciudad con los 7 puentes y los 4 puntos, ¿no? ¿Alguien? Se los puedo pasar acá para que queden grandote porque el otro está muy pequeño. Por ejemplo, aquí si yo lo pego, podemos cortarla. A ver cómo se corta. Este sería el grafo, ¿no? Obviamente aquí le quitamos esto que está medio, que no tiene nada que ver. Alguien lo puede eulerizar. Suena raro, ¿verdad? Pero... a ver si alguien lo puede eulerizar. Ya les mandé la figura. ¿Alguien lo podrá eulerizar? Y dice, el objetivo es minimizar la longitud total de arcos utilizados. El procedimiento localiza los vértices de grado impar y añadir un arco a cada uno de los vértices. Que según aquí vemos, por ejemplo, los vértices de grado impar, pues sería el A, por ejemplo. Sí se ve, aunque está chiquito. Tiene 3 aristas
Bueno, según en este. Voy a hacer grande porque creo que está pequeño. Entonces dice ahí, lo que hay que hacer es agregarle. Por ejemplo, aquí se agregaría un arco. No agarré la línea. Agregamos este. ¿Sale? Luego dice, tenemos que agregar al otro que también es impar. Eso porque tenía 3, ¿no? Los 2 círculos, semicírculos y la recta. El otro también. Entonces dice, tenemos que agregar otro. Ese con la flecha. Ese me quedó flaquito, pero... Sí. Debe ser más largo. No tienen dudas. Agregamos, dice esto. Y ya tenemos el grafo ¿cómo se dice? Eulerizado, ¿no? Eulerizado. ¿No tienen dudas? Disculpe, profe. Ujú. ¿También se podría haber hecho como conectar el A con D y el C con B o nada más es ¿Cuál dices? el A con D y el C con B o es solo en la forma en la que lo acaba de hacer? ¿Así? Ajá. A con D. ¿Y luego? Y C con B, es que esa ahorita me quedó. ¿Se podría hacer eso también? C con B. Ujú. Ah, sí. Sí, Ah, sería el... Ay, que lo moví. Sí, acuérdense que ese teorema no garantiza unicidad. Nada más dice que así se hace, pero no dice es único. Sí, está bien, también se podría. Que sería el simétrico, ¿no? Aquí la flecha la puse recta. El de abajo, 15, ¿por qué me esforcé en hacerlo chueca o circular? Sí, no, ¿alguna otra duda que tengan? Claro, aquí gráficamente, como es un grafo pequeñito, rápido se hace. Si ya es un grafo complejo, pues ya hay que estar calculando los lados de cada vértice para ver a dónde se añade, ¿no? No tengo duda, profe. Sí. No tengo duda, solamente me dijo que le recordara como 8:30 para checar la de... Bueno, yo revisar mi calificación pendiente. Ah, ya son 8:30. Bueno, ¿alguien tiene dudas de cómo se hizo esto de los caminos, los circuitos y los teoremas que me garantizan lo de los grafos y los ciclos y los caminos? ¿Nadie? Si no, hasta aquí la dejamos hoy y ya la siguiente clase, acuérdense, la siguiente clase voy a revisar. ¿Todavía me faltan revisar a alguien? ¿O ya terminé? Creo que ya terminé, ¿no? Seguimos la siguiente clase. Ahorita porque tengo que revisar a sus compañeros. ¿Sale? Alguien me dice que le mande la presentación esta, ¿verdad? Esta que utilicé, aunque las voy a mandar, nada más que tiene algunos otros conceptos que ya vimos. Por ejemplo, conceptos básicos, ¿no? De cómo representar un grafo, qué es un grafo, etcétera. Ahorita se las mando. Por WhatsApp se las mando, ¿no? Y ya nada más me quedo con los que tengo que revisarles.